El análisis de Emma Eckstein llegó a su fin alrededor de la primavera de 1897. Sin embargo, luego comenzó un segundo periodo con Freud en 1910, aunque terminó abruptamente después de unos pocos meses. Ahora bien, el tratamiento duró 5 o 6 años aproximadamente, es decir, desde 1892 hasta 1897, y la recaída que fueron unos meses. Nació un 28 de enero de 1865 en Austria y falleció un 30 de julio de 1924 a los 59 años en la Primera República de Austria, y la causa fue una hemorragia cerebral. El principal síntoma histérico de Emma consistía en alucinaciones somáticas de dolor que le impedían a ella caminar sin problemas. Es decir, que incluso a veces le impedían levantarse sola. En el caso de Emma Eckstein, a quien Freud había diagnosticado una llamada neurosis nasal refleja, Fliess le recomienda a extirpar el cornete nasal izquierdo. El problema de Emma Eckstein era que ella no podía entrar sola a un negocio o a una tienda. Entonces Freud decide someterla a un tratamiento en el que revela un recuerdo, el primer recuerdo, y es que a los 12 años ella había ido a una tienda en la que 2 vendedores se habían reído de ella. Como un primer pensamiento, ella pensó que era por su vestido, por su color, por su forma. Pero luego también pensó que era por que le había traído sexualmente a uno de ellos. Se dieron esos 2 pensamientos. Luego de ello, Freud indaga un poco más y resulta que hay otro recuerdo, que se ocurrió a los 8 años, y es que ella fue sola a una tienda de un pastelero y que abusó sexualmente de ella, y mientras ocurría esto, él se reía. La vivencia con el pastelero en ese momento ya no le da importancia, pero ¿qué pasa? Pasa un tiempo y la pubertad está en el medio. Luego ocurre la cena con los vendedores que se ríen de ella, y eso hace que evoque el efecto traumático. Entonces Freud postula, a partir del caso de la joven Emma, que el trauma para que se produzca deben darse en 2 ocasiones, en 2 tiempos, y entre las 2 escenas media un proceso de suma importancia que va a ser el de la pubertad. El caso de Emma. Las circunstancias que llevaron a Emma Eckstein a elegir a Freud como su clínico no están del todo claras, ya que Freud conocía a su padre y es también posible que Greuer le remitiera a la paciente. Emma empezó su tratamiento en 1892. Emma Eckstein sufría de dolores estomacales y una ligera depresión relacionada con la menstruación. Para Freud, estos síntomas tenían que ver con una manifestación de una histeria provocada por una masturbación en exceso. Pero afortunadamente para él, estos síntomas se podían curar con 3 años de psicoterapia. Aunque en 1895 Freud opta por recomendar a sus pacientes un tratamiento innovador que junto con su colega Wilhelm Fliess llevan a cabo, debido a que ellos especulaban que existía una conexión entre la nariz y los órganos sexuales. Wilhelm Fliess ya había llevado a cabo estas ideas cauterizando la cavidad nasal de sus pacientes, pero para él esto no garantizaba una curación completa e irreversible. Según él, debía darse una cirugía la cual fue utilizada en el caso de Emma Eckstein. Emma Eckstein, a quien Freud había diagnosticado con neurosis nasal refleja, Wilhelm Fliess recomienda extirpar el cornete nasal izquierdo, cirugía la cual no fue exitosa debido a que durante la operación Wilhelm Fliess se le olvidó retirar un medio metro de gasa, lo cual fue descubierto por el doctor Ignaz Rosen. Datos más relevantes sobre el caso de Emma Eckstein. Esta fue una de las pacientes que más influyó sobre la teorización de Freud, siendo uno de sus casos más prolongados y muchísimo más detallados. Le proporcionó a Freud el material que le permitiría teorizar la sintomatología histérica. Contribuyó con cambios sustanciales y nuevos elementos fundamentales hacia sus teorías, como por ejemplo la teoría del caso de la psicosis y el sueño, y la reconstrucción transferencial de sus primeros placeres. En particular, la teoría de Freud de la acción diferencial se debe mucho a las esencias de hermanada de Emma Eckstein. Discutió sobre este evento de la vida de Emma sin absolutamente pronunciar su nombre en análisis terminable e interminable. Este evento tan discutido y examinado ha ensobrecido el significado real de la historia del caso de Emma para el nacimiento del psicoanálisis. Ella también llevó a Freud a formular su teoría del psique sobre el cumplimiento de deseos en el año 1895,
también jugó un papel súper importante en el sueño de Freud de la inyección de Irma, que fue en julio de ese mismo año. El sueño generalmente se asocia con el nacimiento del psicoanálisis. Emma también fue una paciente que influyó demasiado en el desarrollo de Freud de la teoría de la seducción formulada por él poco tiempo después. Hablemos un poco sobre si su análisis fue exitoso o no fue exitoso. Su análisis llega a su fin alrededor de la primavera en 1897. Aparentemente fue exitoso, mas sin embargo ella presenta una recaída severa y comienza su segundo periodo de análisis con Freud 13 años después, en 1910. La segunda parte del análisis terminó poco tiempo después, ya que Emma se decide operar quirúrgicamente el abdomen y eso a Freud le molestó demasiado, diciéndole: ¿crees que el dolor histérico lo puede curar un cuchillo? Freud reaccionó a la actuación de Emma retirándose de su paciente y declarándolo que ahora nunca mejoraría, lo que de hecho fue el caso. Para finalizar, después de la operación de 1910, Emma queda totalmente inválida y muere el 30 de julio de 1924 por una hemorragia cerebral.